Hola, 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 queridos amigos de YouTube. Hoy un nuevo programa plasmado de mucha energía. Tenemos para hoy una invitada muy especial, una joven muy cautivadora y nos va a dar la oportunidad de conocer la verdadera historia de su viaje. Hoy agradecido con Dios por esta oportunidad y sin más preámbulo, nuestra invitada especial. Señoras y señores, con ustedes, Jania Bañales. Jania, querida amiga, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo te trata el verano americano? Pues esperando que no llegue los 80 grados porque es peligroso. Bueno, amiguita, ya debo darte las gracias por confiar en nosotros, por confiar en nuestro proyecto. Gracias por venir, gracias por estar aquí, dedicarnos un poquito de tu tiempo. Y gracias por permitirnos conocer la verdadera historia de tu viaje. Jania, de México, Durango. Durango, México. Durango. Cuéntanos, ¿qué recuerdos tienes de la Jania de Durango? ¿Qué recuerdos bonitos o no tan bonitos tienes de la Jania de Durango? Pues yo estuve allá hasta mis 14 años. Estudié, no terminé mi secundaria allá porque tuve que venirme para acá. Pero yo vivía en un pueblito, no era ciudad, entonces recuerdo mucho cuando tenía que ir a las tienditas de la esquina, que aquí no hay, tener que ir que mi mamá me mandaba ir a literal a la esquina, ir ahí, salir a jugar con mis primos, aunque sea afuera, cuando nos juntábamos todos en las tardes, salir a jugar a lo que sea congelados y cosas así, eran pequeñas cosas que hacían la diferencia a lo que uno no puede hacer aquí. Ok, estamos hablando de la Jania de unos 7 años, 8 años, 6 años, más o Sí, menos, 9, 10, sí. aproximadamente. Ok, o sea, una infancia relativamente feliz. Fue dura porque perdí a mi padre a los 4 años, entonces desde ese entonces mi mamá tuvo que ser padre y madre éramos tres, somos tres hermanos, entonces mi mamá tuvo que ser padre y madre para los tres. Entonces hubo momentos que fueron duros, que fueron muy difíciles porque mirar a mi mamá así como pues literal luchaba por sacarnos adelante, si era algo que era duro y que ahora mismo lo veo y digo, no sé cómo le hizo, no sé cómo lo logró, pero nunca nos faltó un plato en la mesa, nunca nos vimos mal vestidos y pues ella siempre dio la vida por nosotros. Qué bueno que tengas esos recuerdos tan maravillosos. Jania, ¿qué o cómo te hizo el camino para tú venirte aquí a los Estados Unidos? ¿Qué hizo que tú tomaras esa decisión o que tu familia tomara esa decisión? En sí, mi hermana se casó y se vino para acá, entonces nosotros no teníamos planeado vivir acá. Mi hermana se vino, se tuvo una niña y de ahí fue donde mi hermana le dijo a mi mamá. Estábamos en México, solamente estaba mi mamá, mi hermano mayor y yo soy la más pequeña de los Eso te tres. iba a preguntar, ¿cómo se cataloga? O sea, ¿tienes el hermano que tienes es el mayor o hay Es mi una? hermana, que con 29 años, es mi hermano con 22 y soy yo con 19. Yo soy la más, luego soy la bebé de la casa. Entonces mi hermana se casa, se viene para acá, solamente nos quedamos mi hermano, mi mamá y yo en México. Mi hermana sale embarazada, nace mi sobrina Frida. Y ahí es donde mi hermana le dice a mi mamá, pues que para sacarnos un permiso para poder venir para acá. Y al principio mi mamá no quería, mi mamá siempre fue una mujer que no le gustaba salir de su casa, siempre quería cuidar su casa y mi mamá le decía que no. Al final, porque nació mi sobrina, mi mamá se convenció y decidimos sacar el permiso para visitar Estados Unidos. Y cuando vamos a solicitar eso, nos lo aprueban, nos dicen que sí, que esperemos 15 días. Eso fue el 27 de diciembre, nos dicen que sí.
5 días después, después de celebrar Año Nuevo, sufrimos un accidente de carro y en ese accidente de carro mi mamá falleció. Solamente quedamos mi hermano, en ese entonces mi hermano tenía 16 y yo tenía 14. Éramos menores de edad, no podíamos hacer nada. No teníamos familia paterna que se hiciera responsable de nosotros. Familia materna sí tenemos demasiada, pero mi hermana estaba acá, mi hermana nunca nos quiso dejar ahí solos. Y teníamos que tener un tutor en México por ser menor de edad. Entonces mi hermana se va para allá y como nos habían aprobado nuestro permiso para venir acá, cuando lo recibimos, pues esa fue como nosotros llegamos para acá. Aceleró el proceso. Sí, Pues, el sí, mi fallecimiento hermana nos trajo, mi hermana fue por nosotros a los 3 meses, marzo 24, que justo ayer acabo de cumplir 5 años aquí. Bueno. Nos vinimos para acá. Ok, pisas tierra americana con tu hermano, con tu hermana, tu hermano y tú. Pisas tierra americana, bueno, pasando el trago amargo de la pérdida de tu madre. ¿Qué piensas? ¿Qué se le viene a la mente a una chiquilla estando aquí? Ajá, y ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿O estabas siguiendo directrices de alguien te estaba dirigiendo, mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto? ¿O simplemente, bueno, llegaron aquí, vamos a ver qué podemos hacer? Pues en ese instante creo que fue como el cambio, todo lo que había pasado. En México tampoco, 3 meses después del accidente, antes de venirnos, nunca tuve como ese tiempo de idealizar muy bien lo que había pasado. O sea, nunca fue ese momento donde yo pude razonar todo lo que había pasado. Mi hermano estuvo en el hospital por 15 días, después salió, lo tuvimos que cuidar porque él tuvo fractura de fémur expuesta. Estuvo en cama, entonces fue muchas cosas que no dejaron que yo como que idealizara todo lo que había pasado, la pérdida que había sufrido. Cuando llegó para acá, el llegar y que lo primero que me acuerdo es que llegamos, mi hermana abre la puerta de la casa y dice, bienvenidos a su nueva casa. Tampoco no fue como que no sabía qué hacer, no sabía nada del cambio de socialización, el cambio de idioma, el cambio de cultura, el cambio en todo totalmente. Fue duro, o sea, fue algo frustrante porque no tenía como una guía, saber qué hacer. Pero mi hermana siempre estuvo ahí, siempre mis hermanos también, aunque tal vez no teníamos como una comunicación muy dura, muy fuerte. Pero después llegó la escuela, después también el cambio de compañeros, el cambio de idioma sobre todo, las materias, todo distinto, y fue un golpe que en ese momento como que abrumó todo lo que yo estaba sintiendo. A los 16 años ya estás en la high school, ¿no? Yo entré a la high school a mis 15. Okay. Aquí en América. ¿Entraste sí. ya a la high school, el primer año en la high school o aquí pues se divide por el 9, 10, 11 y 12. Okay. Yo entré en el 10, no entré exactamente en el 9, entré en el grado 10, me brinqué un año y solamente estuve 3 años en high school. Entré en el grado 10 y... Hiciste 11, 12 y me gradué. ¿Qué tan difícil fue para Hania ese primer día de clase? Bueno, en la escuela donde yo estaba, para los que iban a recién empezar la escuela, hacían como un meeting, una junta, donde te daban la oportunidad de conocer a tus demás compañeros y cosas así. Y con las secretarias de la escuela, donde metían la información tuya, ahí conocimos una secretaria que justamente tenía una sobrina que también iba a entrar a la escuela. Y me dice, ay, pues también va a ser nueva, te la presento, hablan y pues pueden hacer amistad y ya no entras tú sola. Y como 2 semanas antes de entrar a la escuela nos conocimos, platicamos un rato, estuvimos diciéndonos lo que nos gustaba una a la otra y cosas así. Y pues no fue tan duro en ese momento el primer día de clases porque ya tenía una compañera que sabía que iba a estar ahí. Pero no contaba con que la escuela iba a ser gigante. Entonces sí me di la pérdida de la vida en la escuela. Sí,
salón 301 y salí en el 356, Dios. tenía que caminar toda una línea, correr para poder llegar temprano a clase. Y más que todo por el cambio de idioma, que no sabía cómo decirles a los maestros que estaba perdida. Sí, cuando le preguntaban si me decían los maestros, ¿necesitas algo? Y yo, sí, y me decían, ¿qué es lo que necesitas? No sabía decirles, entonces lo único que tenía que decir es enseñarles el papel. Que necesitaba llegar a Y esa ya hora. ellos me decían, o para allá, pero sí fue algo caótico. Ok, te gradúas en la high school. Haces tu año 12, te gradúas. ¿Cómo ves tú la Jania de ese primer día que acabas de recordar a la Jania de ese último día de high school? Y mis queridos seguidores, los quiero invitar a Cata Kitchen. Cata Kitchen, el sabor que nunca olvidarás. La mejor comida venezolana de todo Dallas. Los pequeños, las hamburguesas y los patacones. Ve, disfruta y comparte con nosotros tu experiencia. Esto es Cata Kitchen, el sabor que nunca olvidarás. Esos 3 años que yo estuve ahí fueron muchísimas cosas las que pasaron, que no tenía en cuenta que iban a pasar, entre problemas familiares, problemas mentales por todo lo que había pasado. Pero en realidad fue muy duro porque a la high school entró una niña que venía con las costumbres de México, entró una niña que era muy sensible, que era muy, como muy ¿cómo se dice? Como estás muy junta con tenía, muy pegada, muy pegada, con las amigas. Y sobre todo el cambio porque uno como mexicano acostumbra mucho a ver a las personas y abrazarlas y, ay, no sé qué, y eso no se acostumbra aquí, nadie de eso hace aquí, tú haces eso con alguna persona y se quedan como que no me abraces. Y en todo ese transcurso del grado 10 al grado 12, se puede decir que mi año más difícil fue el 11, que es en medio de los dos, donde ya estaba sintiendo todo ese peso del sueño americano. Y ahí fue donde se desataron muchísimo más mis problemas con mis hermanos, donde tuve que empezar a, como decimos nosotros, a ver por mí misma, donde me sentí ya aislada de mi familia, donde ya supe que era yo y tenía que rascarme, como decimos nosotros, con mis propias uñas. Y fueron momentos duros porque después de casi 2 años, vino la pandemia, bendita pandemia. Vino la pandemia, empecé unas clases online, que no di una en las clases online, fue muy difícil, no me pegó muchísimo. Entonces, por los problemas familiares que yo tenía con mi hermana, yo me sentía muy aislada de todo y caí en depresión y ansiedad. Estamos hablando del año 11. Del grado 11, que fue en el grado 2019 al 2020. Ok, ahora fíjate algo, ¿no? En ese grado 11 que tú dices que te pasaron tantas cosas, ¿qué pasaba por la cabeza de Jania? Porque bueno, me pasa una cosa, me pasa la otra, ya habiendo vivido la desaparición de tu madre, pues una niña, porque eras una niña básicamente, pues, ¿qué pasaba por tu cabeza? Estando aunado a todos los problemas, le agregamos de que estabas aquí con otro idioma, ya bueno, tratando de vivir ahí. ¿Qué pasaba por tu cabeza? Mi madre, que ella nunca, a pesar de que estaba sola en México, tenía a sus hermanos y todo, pero ella siempre luchó sola. Y eso era lo único que pasaba por mi cabeza, que ella luchó sola. Entonces, eso era lo que me sacaba a flote en esos momentos. O sea, era voy a poder y lo voy a hacer. Yo puedo y lo voy a lograr. Y noches en las que literalmente solamente llegaba a casa cansada porque estudiaba y trabajaba.
Entonces noches en las que llegaba a casa y solamente me tiraba a la cama, cansada, cansadísima. Y solamente cerraba mis ojos y decía, esto va a acabar, esto va a terminar y todo va a salir bien. Y era pararme a las 7 de la mañana, acostarme a las 12, una, que llegaba del trabajo. Y a mi escuela me llevaba, en una mochilita me llevaba mi ropa para el trabajo. ¿Qué trabajaba en ese momento? En un restaurante. Y que creo que es lo más pesado de aquí, trabajar en un restaurante de comida rápida. Trabajaba en un restaurante en la cocina, porque por mí, porque no sabía inglés, no podían ponerme a tomar órdenes. Y porque me da muchísima pena en ese momento comunicarme con las demás personas, no podía tomar órdenes y me mandaron a la cocina. Y pues claro, se aprovechan de uno porque es hispano y literalmente corría todo yo sola. Corrías toda la cocina. ¿Buscaste ayuda? En Sí. ese año 11 conseguiste a alguien o buscaste una ayuda médica o algo? Estuve yendo al psicólogo. Fue bueno, desde que mi mamá falleció, mis hermanos le dijeron que probablemente por mi edad, por cómo habían pasado las cosas, yo iba a necesitar un psicólogo. Eso fue en México, pero en México todo el mundo sabe que tanto como la medicina y cualquier cosa en México no se hace bien. Entonces, cuando nos mudamos para acá, yo decidí, dije, cuando me vi en el hoyo donde estaba, cuando me vi en donde estaba y que no quería estar ahí, dije, necesito ayuda, necesito salir de aquí. Y ahí fue donde acudí a un psicólogo. ¿Qué tal te fue con el psicólogo? ¿Cómo fue tu experiencia o todavía existe con el psicólogo? Ahora ya no. ¿Qué tal fue tu experiencia? Fue algo pienso que lo más difícil es decir, aceptar que necesitas. Claro. Lo más difícil es dar decir, el paso que llaman. Lo necesito. Y por como que todo está la mentalidad que tiene la gente que ir al psicólogo solamente es para personas que están locos. Entonces, creo que lo más difícil es decir, estoy loca o por qué quiero ir a un psicólogo. Lo más difícil es dar ese pasito que uno necesita. Pero ya estando ahí es la necesidad de abrirte y de decir todo lo que tienes, todo lo que sientes. Y realmente es algo que pienso que toda la gente necesita en algún momento ir a un psicólogo, porque es algo que realmente se siente bien y te ayuda demasiado. Y a muchas personas las puede salvar de hacer cosas que después se pueden arrepentir. Mira, grado 12. Ya me imagino que ya estabas en la transición con el psicólogo, ¿no? O ya ahí decidiste, no, ya me curé. En mi grado 12 ya no era tan frecuentes las visitas. Las visitas ya no eran tan frecuentes y ya me sentía yo muchísimo más relajada, muchísimo más calmada. Y mi grado 12 en la high school, el último semestre, que es de enero a mayo, fue donde más lo disfruté, más la vacilé en la escuela. Mis materias estaban pasadas, ya era donde más me relajé, donde ya no sentía tanto la presión de la escuela. Y ahí fue donde ya como que toda la marea se calmó. Y ahí fue donde ya más tranquilo y pude estar más bien conmigo misma y me relajé muchísimo más. ¿Cómo fue la graduación de Jania? ¿Cómo fue recibir ese diploma? La graduación de Jania, nadie fue a la graduación de Jania. Yo recibí mi diploma sola. Yo les había dicho a mis hermanos que me iba a graduar tal día, dónde iba a ser la graduación, a qué hora iba a ser la graduación. Y yo tenía esa esperanza, esa pequeña esperanza de que iba a estar alguien ahí. Que disfrutaran tu logro. Y pues no, nadie se presentó a mi graduación. Recibí mi diploma. Amigos que tenían en la high school sí estuvieron ahí presentes porque muchos amigos también se van a graduar y las familiares de los amigos y así. Pero en mi familia mía nadie estuvo presente ahí en mi graduación y
Tuve una maestra, que esa maestra la amo mucho y siempre decía que ella era mi mamá de la escuela. Y mi hermano también estuvo 2 años en high school, entonces esa maestra siempre estuvo muy al pendiente de nosotros. Y siempre ella, cuando me gradué, lo primero que ella hace es correr, abrazarme y decirme, te amo mucho, Hania, estoy muy orgullosa de ti, yo sabía que lo ibas a lograr. Y yo llegué a sentir esa ausencia familiar porque no había nadie, pero tenía 2 años donde no estuvo la conexión de hermanos, no estaba bien. Entonces, pues al final me quedé con lo que me dijo esa maestra, me quedé con las palabras de aliento que ella me dijo. Había muchísimos maestros en la high school que me querían demasiado. Entonces, mirar las palabras de apoyo que me daban los maestros, las palabras que me dijo esa maestra, y al recibir yo el diploma y que ella, al verla a ella que me estaba aplaudiendo y mandándome abrazos y besos, eso me decidí quedarme con eso. Sí, en algún momento sí fue como, pienso que a las personas las extrañas más cuando sucede algo bueno y quisieras correr a contárselo. Y en ese momento fue donde yo hubiera deseado que mi madre estuviera sentada en la banca En primera fila. en primera fila y decirle me gradué, pero pues no estaba. Entonces, sí fue algo muy duro porque no conté con el apoyo de mi familia y contaba con la ausencia de mi madre. Pero de todo lo malo siempre sale algo bueno y quedarme con las palabras de aliento que me dio esa maestra, pues creo que fue la mejor decisión. ¿Todavía mantienes contacto con esas personas que en su momento te dieron ese apoyo, te hicieron sentir bien? Sí, hasta el día de hoy todavía a mi maestra se llama Rebeca, todavía la tengo añadida en mi Facebook. Y hace como 4 semanas fui a un PetSmart a adoptar un perrito y me encontré, no, al que fuimos como a quedar 50 minutos de aquí y decir, no sé por qué decidimos ir hasta allá, en realidad no sé por qué decidimos ir hasta allá. Y cuando voy saliendo con mi perrito, me dice, escucho a alguien que me dice, lo acabas de adoptar. Y cuando yo volteo, era mi maestra que se había jubilado y tenía 3 años que no la miraba. Entonces decidimos correr y abrazarnos, lloramos las dos juntas y fue sentir como que ese apoyo, ese apapacho todavía de las demás personas se siente bonito. Wow. Hania, una pregunta. ¿Tú crees en Dios? Sí. Eso fue Dios que te puso Sí. esos ángeles ahí indiscutiblemente para que te dieran ese apoyo. Sí. Y sobre todo el ángel de tu maestra que todavía está ahí y tiene su hombro para refugiarte. Luego de que recibes tu diploma, ¿qué sigue? ¿Qué hace Hania luego de que recibe su diploma? ¿A qué se dedica? ¿En qué se enfoca Hania? Pues ya no siempre estuve acostumbrada a estudiar y trabajar, pero pues ya tenía el tiempo libre de la escuela, entonces decido meterme a trabajar a un tiempo por la mañana y se vienen pagos para abogados, entonces aquí los abogados no son muy baratos, entonces pues trabajar y trabajar porque pues en esos momentos yo estaba literalmente sola, vivía con mis hermanos, claro, pero en esos momentos yo estaba aislada de mis 2 hermanos. Mira, y luego de que sales de la high school y empiezas a trabajar, ¿en qué momento se ve la luz al final del camino con tus hermanos? O sea, ¿cuándo hay una reconciliación? ¿Cuándo hay de repente un acercamiento? ¿Cuándo se dieron cuenta de que los tres estaban fallando? ¿O todavía no se han dado cuenta de eso? Pienso que por la mentalidad de México es demasiado machismo. Entonces, yo siempre estuve acostumbrada a mi mamá, por ver a mi mamá, que ella nunca necesitó de un hombre, nunca necesitó de decir, sin un hombre no soy nada. Entonces, yo estaba acostumbrada a ver eso. Entonces, para mí siempre fue, tanto hombres como mujeres tenemos exactamente los mismos derechos. La igualdad. La igualdad de género, que en México no es algo que se respete mucho.
Y cuando yo aplico todo eso, como que si yo también trabajo, yo también tengo los mismos derechos que tenemos todos. No sé, nunca, es algo que tuve más conflictos con mi hermana mayor. Siento que porque ninguna de las dos estaba lista, tanto ella no estaba lista para ser mamá de dos adolescentes, tanto ni nosotros estábamos listos recibir ese cariño. Para recibir eso. Entonces fue donde más chocamos, donde más, ella y yo fuimos las que más nos encontramos, donde tuvimos más problemas. Pues como siento que ellos fueron donde me vieron como si yo quisiera hacer lo que a mí me daba la gana, lo que yo quería hacer, no me importaba lo que ellos me dijeran. Y ahí fue donde sentí que ellos se voltearon y me dieron la espalda, donde ellos dijeron, no, pues, allá tú, nosotros no queremos saber lo que tú estás haciendo. Y yo seguí por mi camino. Era una de esas, después siento como que mi hermana estaba pensando que yo estaba haciendo lo que se me daba la gana y lo que yo quería hacer, y literalmente como si estuviera vacilándome toda la vida, como si estuviera haciendo cosas que no fueran que no estaban bien, pues. Cuando literalmente me la pasaba trabajando todos los días, ni siquiera salía a fiestas, no tomo para nada, no me gusta el alcohol, nada. ¿No tomas ni tequila? No, soy mexicana y no me gusta. Nada que sea alcohol, cigarro, nada de eso me gusta. Y pienso que ellos estaban mucho en que ellos pensaban que yo estaba haciendo eso, que a mí me gustaba eso. Pero ni siquiera tenía tiempo para hacer eso de cómo estaba de trabajo. Entonces, siento que cuando mi hermano miró que yo no estaba haciendo nada malo, en ese momento él dice pues como que, no, pues si no está haciendo nada malo no tenemos por qué ser así con ella. Y sí, ahí fue donde siento más el apoyo de mi hermano, donde siento más como que a mi hermano conmigo. Mi hermana y yo aún seguíamos teniendo muchísimos roces, aún era tú y yo y tú. Y de repente nos arreglábamos nuestras cosas por un mes y otra vez volvíamos a pelearnos y cada vez nos distanciábamos. Y nos volvíamos otra vez a contentar por 15 días y nos volvíamos a pelear y todo eso. Era un círculo vicioso. Era un círculo donde estábamos al tú haces y yo hago y tú me dices y así. Y yo siempre traté de hacer feliz a mi hermana. Siempre era hacer cualquier cosa porque ella estuviera feliz, porque ella fuera feliz. Pero nunca me preocupé por mi felicidad. Entonces, cuando yo me doy cuenta de lo que está pasando, de cómo yo estoy, porque me la pasaba en mi cuarto, puse una cortina negra para que no entrara luz en mi cuarto, no salía de mi cuarto, no comía, me la pasaba dormida todos los días. Y hasta un momento donde yo digo, me despierto y yo digo, no tiene por qué ser así, no tengo por qué estar así. O sea, si yo le di todo para que ella fuera feliz y ni así fue feliz, ese ya no es mi problema. Ella tiene su familia, tiene su esposo y tiene una nena. Entonces, Frida, mi sobrina. Entonces, pues ella tenía que ver por su familia, ella no tenía que ver por nosotros. Éramos sus hermanos, pero ella tenía una prioridad que era su familia. El amor, lo que llamamos nosotros la diferencia de amor. O sea, una cosa es el amor por mis hermanos y otra cosa es el amor por mi familia. Y yo ahí dije, pues, sí hice todo para que ella pudiera estar feliz, para que pudiéramos estar bien, y la puse a ella por encima mío. Y ni así pudo ser feliz, pues ahora me toca ser feliz a mí. Y como ella me lo dijo una vez, pues que cada quien se rasque con sus propias uñas. Entonces, pues ahora me toca a mí rascarme a mí con mis propias uñas. Y ahí fue donde dije no más, donde dije a partir de ahora empiezas a ser tú, después tú y el último tú. Y tenía menos de 18 años cuando fue donde salió todo eso. ¿Cómo ha sido la Jania en el ámbito, ya sabemos que laboralmente pues eres una mujer
bastante aguerrida. Pero te hablo en el ámbito del amor. O sea, te quedaba tiempo, en algún momento tuviste un novio, porque cuando uno tiene esas edades, pues uno siempre le gusta una persona, tiene unos noviecitos, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo fue ese proceso, tanto en la, y disculpa que vamos otra vez atrás, tanto en la high school como tus días siguientes? ¿Cómo fue esa Jania? O sea, ¿qué sentía esa Jania? Porque obviamente tenía ese sentimiento de que, bueno. Mis queridos seguidores, les quiero hablar de Fraunhofer Service Clean, la mejor empresa de limpieza de todo el Metroplex. Limpieza y organización de casa, oficina y garage. Contáctanos a través de nuestros teléfonos. Y recuerden, Fraunhofer Service Clean, la mejor empresa de limpieza de todo el Metroplex. Todo el mundo me está dando la espalda, palabras textuales tuyas, me estoy rascando con mis uñas yo sola. Y no tener a nadie ni siquiera que te dé un abrazo, que te diga, bueno, no, tranquila, aquí estamos los dos, vamos a luchar, etcétera, etcétera. ¿Cómo fue ese proceso en el ámbito amoroso? Pues siento que estaba como tan abrumada, tan Claro. apretada con todo lo que me estaba pasando, que no tenía tiempo como para idealizar algo más. No tenía, mi cabeza estaba tan ocupada entre trabajo y escuela, entre escuela y trabajo, trabajo y escuela, y todo lo que me estaba pasando, o sea, estaba en un círculo donde solamente daba vueltas y vueltas, y no tenía mucho tiempo para poder como expresar y sentir lo que es como, tenía a alguien en ese tiempo, pero nunca fue como, estaba tan ocupada y tan pensando demasiado todas las cosas que tal vez no tuve como el tiempo de expresar totalmente todo lo que una persona a sus 17 años debe de sentir por eso. Sí, claro, aparte de eso que estaba prácticamente era una joven y me queda algo que tú dices, ¿no? Que tus hermanos pensaban que tú andabas haciendo cosas que no estaban bien. Y no justificándolos, pero sí poniéndome quizás en el lugar de ellos, pues una joven, una muchacha, o sea, y tampoco ellos tenían un norte, porque no tenías un norte tú, tampoco ellos. Quizás tú tenías tus metas ya bien plantadas y tú dijiste, mira, yo voy a hacer que... Pero un norte no existía. Y aparte de eso, que los tres, tus dos hermanos, tu hermana, tu hermano y tú, venían pasando por una situación bastante difícil. Entonces, bueno, todo eso se los desorbitó a los tres. Ahora bien, cuando ya tú dices, bueno, hasta aquí yo voy a ser feliz, ¿cómo empieza esa felicidad? ¿Cómo dices tú, esto es lo que yo necesito? ¿En qué momento tú dices, esta es la felicidad que yo quiero? Pienso que fue como que ni siquiera me di cuenta cuando fue como la luz al final del túnel, ni siquiera fue cuando, no sé en qué momento como que lo idealicé, simplemente fue cuando me sentí totalmente tranquila, que ya no tenía el peso que cargaba encima, ya no me sentía cansada, ya no me sentía agotada, y dejé de preocuparme mucho por lo que querían los demás. Entonces fue donde ahí dije esto, o sea, no buscaba nada más que sentirme bien, no buscaba más nada que estar tranquila conmigo misma. Cuando logré eso fue donde dije, es aquí donde quiero estar. O sea, no, tenía cero de amor propio, que muchas personas ahora mismo no tienen, sufren de eso. Tenía cero de amor propio, ni siquiera yo me quería. Y, o sea, literalmente me miraba en un espejo y odiaba lo que veía, me repugnaba lo que veía ahí. Cuando empecé a verme en un espejo y decir, ahora lo hablo con mi pareja y le digo, no sé, tal vez a ti te puede parecer como algo tonto, pero cuando empecé a quererme, me miraba en un espejo y decía, eras una chulería, y yo misma me chuleaba y no necesitaba que más nadie me lo dijera, porque yo me lo quería y yo me lo hacía sentir y no necesitaba que más nadie viniera a decírmelo.
Y es ahí donde digo, es aquí donde quiero estar. Y todo se relajó, todo se calmó. La relación entre mi hermana y yo aún seguía ahí, pero yo no hacía nada, que yo sabía que había cosas que a ella le perjudicaban a mí. Yo sabía que aunque ella tuviera un corazoncito medio de piedra, aún se preocupaba por mí. Entonces yo no hacía nada que yo sabía que a ella le iba a afectar y que íbamos a tener muchísimos más problemas. Y es ahí donde, o sea, estábamos en paz, no, ni yo la molestaba a ella y ella no me molestaba a mí, las estábamos en calma, pero aún no teníamos esa confianza de hermanas. Siento que fue igual por la presión que ella sintió de decir, ahora tengo dos adolescentes que tengo que cuidar, que tengo que proteger en Estados Unidos, en este mundo donde las cosas son más a la mano que en los países de uno. Y tal vez ese fue como la causa de la mayor frustración entre ella y yo. ¿Cuántas amigas tienes? Ahora mismo, ninguna. ¿Cuántos amigos tienes? Ninguno. ¿Cómo estás con tu pareja? ¿Cómo es esa relación? ¿Cómo va fluyendo esa relación con tu pareja? Al principio fue algo frustrante porque hubo muchas cosas. Al principio, cuando recién nos estábamos conociendo, cuando recién estábamos de parejita, que recién empezábamos, fue algo que a mí me lastimó mucho. No él, sino yo sola, por muchas expectativas que yo tenía. Y pues no fueron así. Entonces, hubieron muchas cosas que al principio no teníamos como que la comunicación de decirnos, esto me molesta, esto no me gusta, haces esto que me incomoda. Y dejamos que se acumulara. O sea, tanto él lo hizo tanto él como que dejó que las cosas se acumularan, tanto yo lo hice. Y cuando ya decidimos que íbamos a ser novios formales, todo bien, los primeros meses, todo bien, mundo de rosa, todo, como todo. Todo bello. Todo bello, pero pues no estábamos bien. O sea, no teníamos cero comunicación. Dejábamos todo como que aparte con tal de estar bien cuando nunca lo hablábamos, que eran cosas que se tenían que hablar. Y cuando explota esa bomba de que, pues ya es que esto y esto fueron momentos muy duros, fueron momentos muy difíciles. En ese momento pasa algo en mi casa y yo me veo obligada a salir de mi casa. Él y yo antes ya estábamos buscando apartamentos para mudarnos juntos y cosas así. Pero pasa un percance en mi casa, yo tengo que salir de casa de mi hermana y no tenía dónde ir. Entonces le digo a él que pasó algo en casa y me dice, no, pues no te vas a quedar sola, vete para acá. Me mudo con él, el lugar donde me mudé con él quedaban 40 minutos de la casa de mis hermanos, entonces pues era otro cambio más, era otra vida más, era acostumbrarme a cosas nuevas porque él es de Venezuela, yo soy de México, y nueva cultura, nueva comida, nuevo todo, otra vez cero era chile. como cero chile, cero picante, era como llegar otra vez a algo nuevo cuando recién había llegado a Estados Unidos. Entonces la familia de él igual me recibió, me dieron muchísimo apoyo, me apoyaron mucho, él también estuvo ahí, pero no, él y yo había muchas cosas que no estaban bien entre él y yo. Entonces pensábamos que estábamos en nuestro mejor momento en esos meses y literalmente estábamos en nuestros peores momentos, pero yo lo sabía, él lo sabía, pero nunca nos lo dijimos. Y el vivir juntos tanto fue algo apresurado, tanto fue algo que no sucedió como nosotros queríamos que sucediera, pero siento que nos ayudó mucho para la relación que tenemos ahora. Sí, qué bueno que dentro de todo el torbellino de cosas que te pasó en años anteriores, pues ya aclarado un poquito más el panorama. Algo que realmente me hizo feedback es que tú dices, bueno, cuando me pasó
es mi hermana, yo lo llamo y él me dice, tranquila, no vas a estar sola. Ujú. Que eso es lo importante, porque bueno, en este país, a pesar de que te consumen trabajando, etcétera, etcétera, pues siempre hay alguien, o siempre uno debe tener a alguien que te ayude, que te apoye, que por lo menos te escuche, Sí. porque eso es importante. ¿Cuál es o cómo es la Jania actualmente? Te escucho hablar y siento una fortaleza inmensa en Sí. ti y bueno, me estoy adelantando tu respuesta, pero ¿cuál es la Jania actual, la que está viviendo hoy a las 2 y tanto de la tarde? Me volví muy sensible, porque con mi pareja de ahora hemos pasado por muchos momentos. Yo logré como ser la persona, la niña que tenía dentro, la que quería salir y no la dejaba, la que tenía guardada para que nadie la conociera. Y llega él y después de todo, él logra sacar como esa niña pequeñita que estaba guardada, que no quería salir por miedo. Y en ocasiones él me dice, si tú fueras un animal, ¿qué animal serías? Y yo le digo, siendo sincera, yo sería una tortuga. Y me dice, ¿por qué? Yo le digo, porque cuando las tortugas tienen miedo, lo único que hacen es meterse en su caparazoncito y no salen hasta que sienten que todo está tranquilo. Y ahora en mi trabajo, muchas personas no saben lo que yo he pasado, muy pocas personas lo saben. Y hay señoras que se los he contado y me dicen eres muy fuerte, me dicen, eres una persona con muchas agallas. Y yo digo, sí, gracias, pero no es así, o sea, miro para todo lo atrás y sí me siento muy orgullosa por lo que he logrado, pero no soy una persona ahora que me quiebro muy fácil, me siento mucho, ahora siento mucho lo que llega a pasar, lo que pueda pasar, lo siento mucho. Y antes era, pues solamente lo guardaba y lo guardaba y lo guardaba y lo guardaba y nunca dejaba que saliera, nunca dejaba que saliera. En trabajos donde yo estuve, personas me decían que era la estrellita de la línea donde trabajaba y que yo era muy feliz. Pero cuando me decían eso, en realidad yo deseaba sentir un poquito de la felicidad que ellos me decían que yo daba. Y no era así. O sea, yo expresaba muchísima felicidad, pero en esos momentos no había nada dentro de mí, estaba una oscuridad tremenda. Y ahora que platico con mi pareja, yo le digo eso, me dice, es que tú aparentabas totalmente lo distinto, o sea, nunca demostraste que te sentías mal. Y yo le digo, porque sentía que expresar estaba mal, sentía que el hablar estaba mal. Y realmente, bueno, no está nada mal que te expreses de ninguna manera, ya sea de cualquier manera, perdón, no, ya sea si estás triste o estás feliz. O sea, eso no va a afectar en absolutamente nada tu comportamiento. ¿Qué consejo le das tú a esas personas que están pasando por alguna situación turbia? Muertes de un familiar, enfermedades, situaciones con su familia, una situación turbia. ¿Qué consejo, dale 3 consejos a esas personas, a esos seguidores que están pasando por alguna situación que no se ven favorecidos? Pues cuando yo estaba pasando por todo eso, no muchas personas lo sabían, pero pocas personas que lo llegaban a saber. Hubo algunas que me decían como que va a pasar, o sea, es algo que va a pasar, todo el mundo se siente mal. Pero cada dolor es distinto y cada persona lo siente muy distinto. Y tal vez la pérdida de un familiar que alguien más haya tenido no se va a sentir exactamente igual como yo lo sentí, tal vez yo lo va a sentir muchísimo más o va a ser un poco menos. Todo el mundo siente un dolor muy distinto y nadie puede opinar del dolor que siente otra persona ni cómo lo está viviendo. Y nadie sabe lo que está viviendo esa persona. Pero muchas personas a mí me dijeron,
porque Dios así lo quiso, los tiempos de Dios son perfectos, todo va a pasar, todo pasa por algo y lo que no pasa también es por algo. Y solamente puedo decir que la vida no es fácil, la vida no es fácil y la vida no viene con un manual, un instructivo de cómo lo tienes que vivir. Yo me acuerdo que cuando estaba chiquita y dormía con mi mamá, mientras ella estaba dormida y yo despertaba, yo hacía cuentas en mi cabeza, hacía planes y decía, bueno, tenía como 12 años cuando pasaba eso, y decía, si mi mamá fallece cuando tenga 60 años, yo ya voy a tener como 20 y algo, ya voy a tener a mi familia. Y decía, bueno, pues ya no me voy a sentir tan sola porque ya voy a tener a mi familia. Y esos eran mis planes, esos eran los míos. Que cuando mi mamá tuviera como 60 y algo, yo iba a estar grande, yo iba a tener mi familia y ya y no me iba a sentir tan sola. Pero falleció cuando yo tengo 14 años, entonces no sucedió como yo quería y todo fue un cambio muy drástico. Entonces, pues la vida no tiene un manual, como decírtela a ti cómo la tienes que vivir. Siento que uno solamente va tirando del hilito que va saliendo, pero todo pasa por algo y lo que no pasa también es por algo. Y nadie es perfecto en esta vida, nadie tiene la vida comprada sobre todo, pero siempre hay un mañana y lo que pase hoy, tal vez ahora muchas personas dicen, ay, pero ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué a mí? Y tal vez no en una semana, no en 2 semanas, tal vez en 5 años, en 3, vas a entender o vamos a entender la razón de por qué tuvo que pasar eso para que en el momento que estás seas como seas. Y ahora yo digo, tuve que pasar por todo eso, tuve que vivir todo eso no soy la persona, todavía no llego a ser la persona que quiero ser en un futuro, pero estoy en camino y eso me ayudó muchísimo a yo saber qué es lo que quiero, qué decisiones tomar, qué decisiones no tomar. Y siempre salir adelante, siempre salir adelante. Hay muchas personas que tienen más problemas, que tienen alguna condición, que tienen alguna enfermedad que es muy grave y si ellos siguen adelante y ellos siempre dan para adelante, nosotros también lo podemos hacer. Nosotros también siempre podemos salir adelante. Qué bueno. Quiero que te enfoques en 3 recuerdos de tu México querido. 3 recuerdos. Y me los cuentes aquí rápidamente. 3 recuerdos. El primero que más me recuerdo y es más gracioso, donde yo vivo es un pueblito chiquito, todo el mundo se conoce. Entonces, por casa había un lugar que era grande donde mi familia tenía ganado y había un árbol que era gigante y de tantos años que tenía un hueco en medio y ahí era ardillas se vivían ahí adentro. Entonces mis primos, 2, 3 primos menores que yo, estábamos jugando por ahí y vemos las ardillas esas que se están metiendo ahí y nosotros las queríamos sacar y no podíamos. Y en nuestra cabeza se nos ocurre prenderle fuego. Los vamos a quemar porque mi familia tenía gallinas, se comían las gallinas. Dijimos, las vamos a quemar porque no nos van a comer las gallinas. Entonces, ese árbol estaba hueco porque ahí se hacía miel, las abejas hacían miel y para poder sacarle la miel, pues prendían el humo para que las abejas pudieran irse y sacaban la miel. Por eso estaba hueco. Entonces, de tan viejo que estaban las raíces ya estaban por fuera de la tierra y tapamos todas, cada uno de todos los hoyitos que había ahí para que el fuego no se escapara. Y era pleno otoño, donde todo está seco, las hojas están secas, el césped está seco. Y decidimos prenderle fuego. Nos estuvimos ahí como 5 minutos y vimos que eso no ardió, no hizo nada. Nos fuimos porque no pasó nada. Y desde mi casa se podía ver ese árbol. Entonces de repente estábamos jugando ahí
y cuando yo volteo a la ventana veo que está saliendo humo. Y yo les digo a mis primos, el árbol, y cuando voltean todos, el árbol está incendiado. Wow. Pero no le habíamos dicho a ninguno de los adultos que había ahí, papás de mis primos, mamá mía, no les habíamos dicho lo que habíamos hecho porque era una travesura. Entonces, en ese entonces salimos y en un lado había un pozo donde sacaban agua para darle a los animales. Entonces vemos que está el árbol está saliendo humo, entonces agarramos la manguera para echarle agua, pero era una manguera muy pesada, entonces no prendió, no sé por qué razón no pudimos prender, entonces decidimos ir a decirle a mi mamá porque si no se iba a quemar todo. Y ya fuimos, le dijimos y mi mamá nos dio la regañada del año, y entonces ya en eso mi mamá corrió, agarró la manguera, prendió el pozo y empezó a echar agua y no se apagaba. Y nosotros todos preocupados ahí. No sé por qué razón empezó a llover. Empezó a llover y fue como se calmó todo. Pero por poco dejamos sin casa a todos los del pueblo. Y ese es como que el mayor recuerdo que yo tengo. El segundo es que en casa había un árbol gigante. Y yo siempre me subía a la azotea a jugar en el árbol. Sí, mi mamá siempre, te vas a caer, y yo no me caigo. Y yo siempre estaba jugando arriba en el techo de la casa, en el árbol. Y mi tercer recuerdo es cuando mi mamá me estaba enseñando a hacer tortillas, que nosotros hacemos las tortillas a mano. Estaba más chiquita, tenía creo como 11 años. Y mi mamá me dijo que le fuera a ayudar y yo tenía miedo en quemarme porque no los hacíamos en estufa, es en una chimenea. Entonces mi mamá me agarra la mano para decirme cómo y en eso me pasa la mano por el comal y me roza aquí y me quemo. Y ahí de ahí entonces ya no quise ya más nunca porque yo sabía que me iba a quemar y cuando mi mamá me quiso ayudar nunca lo hizo con intención, pero me rozó la mano un poquito y me quemé. Wow, qué buenos recuerdos, ¿ah? Sí. Buenos recuerdos. Siempre es importante, ¿no? Y por lo que contaste, pues siempre está involucrada tu mamá. Sí. Qué bueno que tengas ese recuerdo. ¿Tu papá recuerdas? ¿Tienes algunos recuerdos? ¿O son muy vagos? No, en realidad no recuerdo. No recuerdo nada de él. Bueno, cuando yo tenía. No vivía en casa con nosotros, entonces a veces él visitaba casa, pero yo tenía 4 años cuando falleció, entonces no tengo, aparte que tengo memoria de Dory, no recuerdo muy bien cómo era él. ¿Qué te traerías de México? Si te dijera yo hoy, mira, tienes la posibilidad de traerte 3 cosas de México, ¿qué te traerías? Materiales. Sí. Ahora que mis hermanos fueron para allá, lo primero que les pedí fue una prensa. ¿Sabe qué es eso? Para hacer las tortillas. Ajaj, para que se aplasten las tortillas. Esa prensa pasó no sé si pasó por mi bisabuela, pero pasó por mi abuela, pasó por mi mamá y ahora la tengo yo en casa. Todos los domingos hago tortillas y a mi esposo venezolano le encanta. La segunda cosa que me traería de allá sería... ¿Qué sería? Mi closet de ropa. Porque mi cuarto no tenía una pared, no la tenía, entonces toda la pared era un closet de ropa, entonces me cabía ropa. Y los closets de aquí son súper pequeños, entonces eso era la segunda cosa. Y la tercera cosa que me traería sería mi casa. Completa. Mi casa completa, y porque aquí es muy pesado pagar renta y todo eso. Qué bueno. 3 personas. 3 personas. Sería mi tío, son 2 tíos que viven en lo de casa, que son los que cuidan la casa que era de mi mamá. Mi tío y mi tía, que son esposos. El tío mío es hermano de mi mamá y la tía mía pues es esposo de ella. Y mi perrita que la tuve que dejar y ahora todavía sigue viva, está gordísima, pero esas serían las 3 personas que me traerían.
Qué bueno. Qué bueno que tengas esos recuerdos y qué bueno que siempre esté presente tu familia, tu mamá, eres muy familiar y eso es importante para que siga avanzando como lo has hecho. Mi querida Jania, como te dije, nuestro programa pues está tratando de bajar los tiempos, quedó mucha historia por contar, quizás ya para finalizar, ¿cuál es? O danos a nuestros seguidores un mensaje como el que me acabas de dejar a mí, de que sí se puede, de que este país, a pesar de todos tus tropiezos, pues ya saliste adelante, estás saliendo adelante y seguirás saliendo adelante para un futuro. Dale a nuestros seguidores un mensaje que te salga del alma. Pues, como ya lo dije, nada en la vida es fácil, nada en la vida es regalado y nadie va a venir a darte las cosas en la mano. Por muchas razones yo no tengo amigos ni tengo amigas. Nadie necesita a alguien para sentirse bien mientras te sientas bien contigo mismo. Amigos míos, me alejé de muchos amigos míos por la vida que yo llevaba tan rápida, tan adulta, porque no era una vida de adolescente. Entonces, mientras ellos salían de fiesta, yo no tenía tiempo para salir de fiesta porque tenía que trabajar. Y por eso muchas personas, muchos amigos, más que amigos, se alejaron porque pues, no seguían el mismo rumbo que ellos iban. Y sí, hubieron muchos momentos donde a mí me gustaba y quisiera, hubiera querido salir de fiesta, pero no existen las personas que van a estar ahí contigo siempre, o sea, son muy contadas. Ahora solamente tengo mi pareja y él es mi hermano, mi mejor amigo, mi todo. Y pues cuidar mucho a las personas que en realidad están contigo, porque muchas personas están en las buenas, en las mejores, en las excelentes, pero en las peores y malas se conoce realmente a las que son. Pero no se necesita de nadie, no se necesita de nadie para querer salir, para querer estar bien. Que muchas personas dicen que necesitan a un amigo para sentirse bien o algo así. Sí, necesitas un apoyo. Conversar, necesitas exacto, pero también hay que saber con quién hacerlo. Y como lo dije, la vida no es fácil, la vida no es regalada, no viene como un instructivo de cómo la tienes que vivir, qué es lo que tienes que hacer. Hay muchas altas y bajas, la vida, y en ocasiones son más bajas que altas. Pero siempre yo pensaba que llorar era malo. Llorar no tiene nada de malo. Mi pareja de ahora me dice, es que no me gusta verte llorar, y yo digo, es que es mi manera de expresar y de sacar todo, absolutamente todo lo que tengo. Y si las personas necesitan llorar, desahogarse, es la mejor manera de hacerlo. Personas a mí me dicen, no sé cómo no caíste en alcohol, no sé cómo no caíste en drogas, no sé cómo no tuviste algún vicio. Nunca fue mi intención, nunca fue lo que quise hacer y hasta el día de hoy nunca he probado el alcohol, nunca he caído en eso. Espero nunca hacerlo realmente, pero hay mejores opciones, hay muchísimas mejores opciones de poder sacar todo lo que tú tienes, no nada más en el alcohol o perderse en algún vicio. Hablar siempre es el hablar. Cuando alguien no tiene a alguien con quien hablar, tal vez como yo que me quedé sin amigos, no tenía una buena conexión con mis hermanos. Escribir. Yo escribía mucho lo que me pasaba, el cómo me sentía, el día a día, lo que me pasó. Y hace creo que como menos de un año que me mudé de mi casa, encontré la libreta donde había escrito todo lo que me había pasado, cómo me sentía. Y yo no quería que mi pareja la mirara, entonces la agarré y la escondí. Y obviamente miró que la escondí y me puse que tenía y le leí la primera página
la primerita página no solamente leí eso porque dije no pienso leer más nada. Y solamente me recuerdo que fue cuando yo empecé, la primera página la escribí cuando yo tuve mi primera cita con el psicólogo. Y lo primero que decía era, los tiempos de Dios son perfectos, todo pasa por algo y lo que no pasa también es por algo. Me estoy empezando a querer a mí misma y empecé a ver lo que significa el amor propio y saber estar bien conmigo. Lo único fue y lo que escribí es que empecé a ver lo que se sentía quererse y que ahora veo con mi propia felicidad y al lado de Dios y de la mano de Dios todo va a salir bien. Bueno, qué excelente consejo, mis queridos seguidores, este consejo que le acabo de ofrecer gratis mi amiga Jania, para que lo tengan en cuenta, es importante resaltar de que si es verdad, la vida continúa, todo pasa por algo y lo que no pasa pues también es por algo. Confíen mucho en Dios, refúgiense en Él, escriban lo que les está pasando. Si no tienen una persona a su lado, pues escriban, y si tienen una persona, conversen, que es lo más importante. La conversación es lo más importante tanto para una relación como para la vida. Mi querida amiga Jania, te tengo un regalo. Gracias. Un regalo muy, muy, muy hermoso. Ya lo vamos a buscar aquí. Mi querida Jania, esto es un regalo de una compañera artista. Está comenzando con un emprendimiento, se llama Hecho a Mano. En este video le va a aparecer sus redes sociales y su contacto para que la sigan y la ubiquen si necesitan algún regalo como este que estamos ofreciendo hoy. Aquí está en tus manos. ¿Lo puedo abrir ahora? Sí, este es un regalo de todo mi equipo de producción. Gracias. Lo puedes abrir para que nuestros seguidores lo vean. Tiene un mensaje oculto, el regalo. Tiene un mensaje oculto. Cuando lo veas, si lo lees, si lo ves, pues dilo y te vamos a decir el porqué. Lo leo ahora. Es correcto, sí. ¿En inglés o en español? En español o en inglés, como tú quieras. Ok, dice, tú estás siempre en mi corazón. Está siempre en mi corazón. Esto es un mensaje que te quisimos dar para que sepas que, claro, para que sepas que tu mamá, tu papá y todas las personas que en su momento estuvieron contigo, pues están. Y ahorita, a partir de este momento, cuentas con este equipo de amigos que vamos a pertenecer a tu vida. Bueno, ya tú contabas con una por ahí, pero bueno, ya cuentas con todo el equipo de La Verdad del Viaje. Y bueno, de nuevo las gracias por permitirnos conocer tu verdadera historia del viaje, tu bella historia, tu conmovedora historia. Y de verdad gracias, mil gracias por venir. Gracias a ustedes. Queridos amigos, esta fue la verdadera historia del viaje de Jania, una mujer bastante decidida, con sus metas cumplidas. Y todas no, aún no. Con algunas de sus metas cumplidas, ya pronto va a seguir cumpliendo las que le faltan. Y esto es todo por hoy. Espero les guste, se suscriban y disfruten de todo nuestro contenido. Muchas gracias.